Del 1 al 14, yo leo uno y ustedes otro, y así hasta que lleguemos hasta el número 14. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bendito Dios, gracias por tu palabra, que fiel y verdadera, Señor bendito, es la palabra de verdad, Señor bendito, es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestro hueso, bendito Padre. Hemos leído esta palabra de verdad, Señor, ahora te pedimos, mi Dios amado, que tú cautives cada mente, cada corazón, Señor, cada ser, bendito Padre, que nuestros pensamientos sean cautivados por ti, Señor bendito, Dios amado, y que tu Espíritu Santo sea ministrando esta palabra en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, para ponerla por obra, bendito Padre. Usa mis labios, amado mío, usa mis labios, que yo pueda hablar, Señor, con de nuevo esta palabra, Señor, que nos has dado, que nos has dejado, para que seamos instruidos por medio de ella, Señor bendito. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí, Señor, que ya están prestos para escuchar, Señor bendito, y listos para aprender, Señor, en esta noche, esta palabra, Señor, de vida, que va a ser expuesta, Padre bendito, y que dé el fruto que tú esperas en cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1, ¿verdad? Del capítulo 1, dice Pablo, apóstol del hermano. Es un gran reconocimiento y es un gran agradecimiento que siente el apóstol Pablo, porque dice que por la voluntad de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Por la voluntad de Dios, porque Él quiso y a Él le plació hacerle el llamado al apóstol Pablo. Porque recordemos que a Él el Señor mismo le hizo el llamado. El Señor mismo le hizo el llamado cuando lo tumbó del caballo, ¿verdad? Y le quitó la vista, y ya todos conocemos cómo fue ese encuentro de Pablo con el Señor. Y él dice, por la voluntad de Dios. Él siente mucho agradecimiento, que fue por lo que Dios quiso hacer en él, porque a Dios le plació. Fue la voluntad de Dios, el llamado de él, y él lo reconoce y él lo agradece y él lo expone. En las cartas que él escribe siempre expone, ¿verdad? Y expresa ese agradecimiento que él siente
por el llamado que el Señor le ha hecho. Y por ahí vamos a empezar, amén. Por el agradecimiento que él siente al llamado que Dios le hizo. Dice el 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo muy completo del amor de Dios que Él da, ¿verdad? A las iglesias también. Es un saludo completo porque les dice gracia y paz. Está recordando la gracia de nuestro Señor Jesucristo en cada uno, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Todos nosotros somos salvos por gracia. Entonces, ese saludo es completo, lleno del amor que el apóstol Pablo siente por los hermanos, por cada iglesia que él fundó, por cada iglesia, por cada hijo de Dios. Él siente eso y les dice siempre en los saludos gracia y paz, ¿verdad? Recordando la gracia del Señor y la paz que viene a través de que nosotros recibimos esa gracia. Fíjense qué bonito. Yo leía y luego dice, gracia y paz. Nos recuerda la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la paz viene después, viene por la gracia recibida. O sea que si nosotros no recibimos esa gracia, es bien difícil tener paz. Por eso, hermanos, la gente que no quiere conocer del Señor, es bien difícil que la gente tenga paz. ¿Por qué? Porque le hace falta recibir la gracia primero. No puede tener paz si no tiene la gracia. Primero es la gracia y luego la paz. Amén. Y ese saludo siempre el apóstol Pablo, ¿verdad? Se los está dando también a los hermanos. En el versículo 3, 4 y 5 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Les dice que da gracias a Dios, ¿verdad? Por la iglesia, por toda la iglesia de Colosa, es la de Colosenses, de la que estamos estudiando, porque él ha oído la fe y el amor que tienen, ¿verdad? A causa de la esperanza guardada. Él ha escuchado y escuchó por los labios de Epafras. Epafras era el pastor de esa iglesia. Y él fue y visitó al apóstol Pablo y él le llevó las noticias del amor y la fe que en esa iglesia se estaba moviendo. Él podía ver cómo el amor de Dios se manifestaba hacia los demás, cómo el amor de Dios se podía ver en la congregación, en la iglesia que estaba pastoreando. Entonces él le lleva la noticia a Pablo y le dice que allí hay amor y hay esperanza y hay fe. Y hay fe. Y le dice que tienen amor y tienen fe a causa de la esperanza que está guardada. Recordemos que una vez más nos habla de la esperanza. Ya lo estuvimos viendo en Filipenses, ¿verdad? La esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y ¿alguien me puede decir cuál es? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra fe? Entonces, esa esperanza, hermanos, que nosotros tenemos, porque hay una esperanza por la cual nosotros estamos aquí. Hay una esperanza por la cual nosotros buscamos del Señor. Y esa esperanza, hermanos, es el irnos al cielo. Cuando Cristo venga por la iglesia. El no quedarnos aquí, en esta tierra, sino irnos al cielo. Y esa es nuestra esperanza. Y debido a esa esperanza, los hermanos de Colosas, los colosenses, vivían en amor y vivían en fe. Qué bonito, qué bonito. A causa, dice aquí, dice, a causa de la esperanza que os está guardada. Entonces, dice el apóstol Pablo, siempre orando por vosotros, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre dice que está orando
por la iglesia. Les dice, ¿verdad? Les manda y les dice, estoy orando por ustedes, estoy orando por ustedes. Y yo sé que ustedes tienen amor y yo sé que ustedes tienen fe. Sigan adelante. Y yo sé que ustedes lo tienen por causa, dice, de la esperanza que os está guardada. Y esa misma esperanza, hermanos, es para nosotros. Esa misma, igual, esa misma esperanza es para nosotros también. Entonces, vamos a seguir viendo esta carta. Está muy bonita, está muy llenadora para que podamos aprender, porque aquí empieza y le dice que ellos tienen amor y tienen fe. Y vamos a ver cómo ellos tienen eso, que eso es lo que el Señor manda para cada uno, que nos llenemos de fe, que tengamos amor. Y más adelante el apóstol Pablo pide por ellos que los llene de otras cosas bien importantes que todo cristiano necesitamos saber y necesitamos vivir, necesitamos aprender, necesitamos llenarnos de lo que aquí vamos a seguir viendo. Dice el 6, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. Le voy a leer desde el 5 porque como que no se entiende mucho. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Les decía que era el pastor de esa iglesia de Colosas, a quien también nos ha declarado de vuestro amor en el Espíritu. Él fue el que llevó las buenas nuevas a Pablo de esa iglesia, cómo estaba creciendo en amor y en fe. Dice el versículo 9, y allí vamos a ver un poquito más. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Mire lo que pide el apóstol Pablo. Mire lo que pide el apóstol Pablo. Él se da cuenta que están ellos en amor, están viviendo en amor los unos con otros, están viviendo en fe. Y él dice que él ora, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire qué interesante, qué interesante. Dice, no cesamos de orar y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. No, hermanos, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, no de nuestras frustraciones, no de los deseos de la carne, sino que estemos prestos a conocer y a entender cuál es la voluntad de Dios. Dice que estemos prestos para entender cuál es la voluntad de Dios en cada uno. Eso es bien interesante, hermano. Eso es bien interesante. Y esta iglesia que ya tenía, como les decía anteriormente, fe y amor. Y qué importante es hacer la voluntad de Dios y qué delicado es no hacer la voluntad de Dios. Por eso les dice que sean llenos del conocimiento. Pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, que nosotros estemos atentos a conocer cuál es la voluntad de Dios para la vida de cada uno. Y eso, hermanos, yo creo que nosotros entendiendo
y preguntándole al Señor y estar atentos, hermanos, cuando el Señor nos diga algo, hacer su voluntad. Eso, con eso nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a agradar al Señor. De esa manera nosotros vamos a agradar al Señor haciendo la voluntad de Él. Estar atento cuál es la voluntad del Señor, porque muchas veces la voluntad del Señor es una y los deseos de nosotros son otros. Muchas veces la voluntad del Señor es una y los deseos que nosotros tenemos son tan diferentes y alejados de la voluntad de Dios. Y vieran, hermanos, qué delicado es no hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor, por eso el apóstol Pablo pide que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Que estemos nosotros, hermanos, prestos y atentos. ¿Qué es lo que el Señor va a hablar? Porque el Señor habla de muchas maneras. El Señor no va a hablar solo de una manera, el Señor va a hablar de muchas maneras y nosotros tenemos que estar atentos. Pero ¿cómo nosotros podemos estar atentos a entender la voluntad del Señor? Lectura, hermanos, lectura de la palabra, búsqueda del Señor. Allí el Señor nos va a ministrar y vamos a estar nosotros atentos, porque muchas veces hasta el Espíritu Santo nos redarguye cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Y eso nosotros lo podemos sentir y no le damos la importancia que tiene. Pasamos bien desapercibido ese momento y así de esa manera nosotros no vamos a agradar al Señor, solamente haciendo la voluntad del Señor. Dios nos revela su voluntad. Dios no nos revela su voluntad para satisfacer nuestra ambición y orgullo. Dios no nos revela su voluntad para satisfacer nuestra ambición y nuestro orgullo. Dios nos revela su voluntad para que podamos hacerla y agradarle a Él. Para eso Él nos la revela. Dice... y de pedir que sea llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice que en el versículo 10, déjeme, me regreso un poquito, dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No espiritual, ¿verdad? No espiritual, conocimiento de su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual. Que nosotros, lo que es del Señor, ahí estemos, hermanos, esperando hacer la perfecta voluntad del Señor. Y se fija que nosotros oramos: Señor, que tu perfecta voluntad se cumpla. Señor, hazme sentir tu perfecta voluntad, hazme hacer tu perfecta voluntad. Entonces, hermanos, debemos nosotros de vivir en eso. Debemos nosotros de vivir en eso, porque hasta el apóstol Pablo ora por ellos para eso. Ora por esta oración, nos alcanza. Esta oración nos alcanza. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Para eso es el conocimiento de su voluntad. La respuesta está en el 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que seáis llenos, para que andéis como es digno del Señor. Como el Señor quiere que nosotros caminemos. Así, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Primeramente para agradarle, ¿verdad? Hacer su voluntad para agradarle. Luego para llevar fruto. Llevando fruto en toda buena obra, el apóstol nos recuerda que hemos sido salvos para buenas obras. Hemos sido salvos para buenas obras. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Para eso nosotros hemos sido salvos. No somos salvos por buenas obras, somos salvos para hacer buenas obras. No por las obras que hacíamos somos salvos, eso no es, ¿verdad? Nadie se salva por obra. Pero somos salvos para nosotros llevar buenas obras, hacer buenas obras, ya con el conocimiento del Señor, ya nosotros siendo salvos. Dice también en Tito, palabra fiel es esta y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que han creído a Dios procuren ocuparse en buenas obras. El Señor nos llama, hermanos, a hacer buenas obras, a llevar fruto. Aquí dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto, hermano, que el fruto en nosotros se vea cada día. Cada día, esto es un estilo de vida que nosotros debemos atesorar en nosotros. O adoptar en nosotros un cambio de vida, un estilo de vida, llevando fruto, ¿verdad? Llevando fruto, haciendo buenas obras que agraden al Señor. Y luego dice en la parte después, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a conocer al Señor? Creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? En el estudio de la palabra, en la obediencia a sus enseñanzas y sirviéndole con fidelidad. De esa manera nosotros nos vamos a ir llenando del conocimiento de Dios en su palabra, en obediencia a las enseñanzas y en el servicio fiel. En el servicio fiel. Ahí es donde nosotros vamos a ir creciendo en ese conocimiento a Dios. Amén. Dice el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El deseo y la oración del apóstol dice, fortalecidos con todo poder. ¿Qué es el poder de Dios? ¿Qué es el poder de Dios o para qué es el poder de Dios en nuestras vidas? En obedecer, en su amor. Y en realidad, hermanos, y en realidad dice, fortalecidos con todo poder. El poder de Dios en nosotros. Con nuestra actitud, con nuestra, porque aquí vamos a seguir hablando un poquito más, con nuestra actitud, con nuestro caminar, como nosotros caminamos, hay poder en nosotros en obedecer. El poder de Dios, hermanos, en nosotros es el poder obedecer, porque de Él viene todo. El poder hacer su voluntad, ese es el poder de Dios en nosotros. No. Ellos no lo van a comprender, pero lo van a poder entender y lo van a poder ver con nuestro testimonio, con nuestra manera de hablar, de qué manera tú les ayudas, porque en realidad nadie va a venir a ayudarte así de la noche a la mañana y te va a ayudar con todo lo que tú puedas hacerlo. Testimonio y hasta, exacto, porque no se te van a salir malas palabras. No vas a tener palabras de maldición para nadie. Entonces,
Ajá, o si te dice una palabra, tú le contestes dos. O sea, yo pienso que es con nuestra forma de vivir, ahí se ve el poder de Dios. Porque el obedecer, el hacer su voluntad, el caminar de la mano con Él, todo ese es poder de Dios en nosotros, que estamos nosotros para testificar a los demás. Con un buen testimonio, que diga, no, este sí, porque es que lo que pasa que nos encontramos con cada cosa allá afuera que dice uno, y máximo si te das cuenta si es cristiano, ahí tú vas a ver, ahí tú vas a ver. Entonces yo pienso que una persona llena del poder de Dios es bien diferente a los demás, en la forma de actuar, en la forma de conducirse en la vida, en la forma de hablar con los demás, en la forma de actuar, en todo, hermanos, tiene que haber. Y es que tiene que haber una diferencia, no podemos ser igual, porque nosotros hay poder de Dios en nosotros. Amén. Exacto, entonces nosotros no podemos ser igual a los demás, no podemos. Es más, no debemos. Nos es por exacto, es por causa de nosotros, no es por él. Él todo el poder, porque aquí dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Dice, sí, esa palabra aquí está, y ahorita se la voy a decir. Dice que el significado bíblico de longanimidad es aquella persona que es capaz de levantarse ante una adversidad y que en lugar de obrar con mala fe ante las adversidades, tiene la serenidad y la paciencia de esperar. Prácticamente aquí dice paciencia y longanimidad es casi igual, es parecido. La paciencia, porque en la longanimidad va la paciencia. Tiene paciencia de esperar, tiene paciencia, dice aquí, que es capaz de levantarse ante una adversidad y en lugar de obrar con mala fe ante las adversidades, tiene serenidad y paciencia para poder esperar. Ajá. Sí, es que la palabra, por eso dice paciencia en todas, dice, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, es que dice que la persona que es así, vienen las dificultades y no reniega. Y pasa las adversidades y sigue siendo y sigue estando con la misma paciencia para esperar. ¿Esperar qué? Lo que Dios va a hacer. Esperando que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Esperando en las promesas de Dios. Ajá, y dice que siempre en medio de las adversidades está con ánimo y está con paciencia. Esa es la persona que tiene paciencia y longanimidad. Sí, es una palabra un poquito que no se escucha mucho, pero para mí tiene un gran significado. Un gran significado. Ese es el punto. Conocerlo y vivirlo. Y vivirlo, porque cuando llegan las adversidades y las dificultades, no reniega, no se queja, no cuestiona al Señor, sino que siempre está de buen ánimo. Y es difícil. Es difícil. Es difícil. Pero es algo que nosotros en el Señor, hermanos, debemos de ir practicando, debemos de ir ejerciendo, porque el Señor, ¿verdad? El poder del Señor está en nosotros. Y Él es el que nos ayuda y en realidad, hermanos, es bonito tener esa cualidad. Yo para mí que es una virtud, ¿verdad? Que
que uno adquiere, pienso yo, con el conocimiento de la palabra, porque sí, viene siendo, porque también dice que es bondadoso. Entonces, paciente y no culpa a nadie de lo que le pasa. No culpa a nadie de lo que le pasa. O sea que esa persona está tranquila, pero en realidad esa tranquilidad que tiene es por la esperanza que tiene en el Señor, que el Señor le va a ayudar. Es por la esperanza que tiene que la promesa del Señor va a llegar. Entonces, esa persona se encuentra tranquila esperando en el Señor. Y si es difícil, yo me ponía a pensar, y sí es difícil. Pero con la ayuda del Señor se puede lograr, hermano. Se puede ir logrando poco a poco. Poco a poco, porque es una cualidad muy bonita. Dice que por eso ora el apóstol Pablo, porque es necesario para cada hijo de Dios que pueda tener paciencia y longanimidad con regocijo y que dé gracias a Dios por medio de las pruebas. O sea que da gracias al Señor por lo que le pasa. ¿Por qué? Porque de allí va a aprender algo bueno. Porque sabe la persona, sabe el Hijo de Dios, que el Señor ahí la va a enseñar y la va a hacer crecer. Y eso, hermanos, nos cuesta. Nos cuesta entender que a veces pasamos dificultades, pero es porque el Señor nos quiere hacer crecer en el área que estemos pasando, porque así es. Así es. Si el Señor a mí me está pasando por que falta de trabajo, falta de dinero, que no es mucho, el Señor me quiere enseñar a que yo confíe en Él, que Él va a proveer. Entonces, en cada área el Señor así, hermanos, es como nos hace crecer. Entonces, es bien importante, dice, dar gracias a Dios en medio de la prueba, porque una persona así es. Una persona que tenga esas cualidades, así es. Da gracias al Señor. Porque entiende, ¿verdad? Entiende el propósito, entiende que de eso va a salir bueno lo que le pase, va a crecer, ¿verdad? En el área que esté atravesando y eso es importante entenderlo. Eso es importante entenderlo. Amén. Y si es difícil, no crean que todo esto, pero por eso dice el apóstol Pablo, orando por vosotros en esto, orando por vosotros en el conocimiento de Dios, orando por vosotros. Y siempre el apóstol Pablo está orando, hermano, por las iglesias. Está orando por los santos, dice él. Por los santos. Y esos hermanos somos todos nosotros también. Entonces, él siempre está orando y esa cualidad también del apóstol Pablo, porque es importante también, hermanos, orar los unos por nosotros, no solamente pedir por nosotros mismos. Esa es otra buena enseñanza del apóstol Pablo, no solo orar por nosotros. Señor, yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. No. Dame, quiero, necesito. No, es importante, hermanos, pedir por los demás. Y saben que el apóstol Pablo en la cárcel y de allá pedía por los demás. Encarcelado y allí oraba y pedía por los santos y pedía por las iglesias y decía, yo sé que tienen esto bueno, pero yo oro para que el Señor les dé más. Porque necesitamos crecer más, porque necesitamos avanzar, porque necesitamos estar bien delante del Señor en todo tiempo, todos los días de nuestra vida. Entonces, esa cualidad también del apóstol Pablo es bueno aprenderla, hermanos, porque tenemos que orar por los demás, por los débiles, por todos los demás, por los de nuestra misma congregación, hermanos. Cuando usted se presente en oración al Señor, presente a toda la congregación, presente a todos los hermanos que están sirviendo de corazón al Señor. Por todos los santos, dice el apóstol Pablo, que él ora y él pide grandes cosas para ellos. No pide
Ay, solamente Señor, ayúdalos. Él pide grandes cosas de que el Señor les dé y lo llene para que sigan creciendo en el Señor. Amén. Qué bonita cualidad del apóstol Pablo. Ahora el número 12. El 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que tengamos un espíritu agradecido, que nunca dejemos de expresar la gratitud al Señor, que dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vamos a recordar, hermanos, recordemos algo, que nosotros no éramos dignos de gozar de la gloria del cielo, nosotros no éramos dignos. Nosotros no éramos dignos y muchas veces se nos olvida. Muchas veces pensamos que nosotros lo merecíamos. Muchas veces pensamos que pues, que nosotros lo merecemos. Pero en realidad, hermanos, nosotros tenemos que recordar eso, que nosotros no éramos dignos. El cielo exige ser hecho para Él y el único derecho a la gloria que tenemos es la persona del Señor Jesucristo. Dice que somos aptos cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Ahí nosotros somos aptos para el reino de los cielos. Dice que ahí empieza. Entonces, no éramos, pero verdad, le plació al Señor en su misericordia alcanzarnos, pero no éramos dignos. No lo merecíamos. Dice el 13 y el 14, y este es el final, y este está bueno. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire, el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Al Señor le plació escogerlo y sacarlo de esa esclavitud para hacerlo libre. Fue una intervención divina y Dios los libró de aquella terrible esclavitud y los condujo por el desierto a la tierra prometida. De manera similar, dice que los pecadores, nosotros como pecadores estábamos esclavizados al pecado. Estábamos esclavizados por Satanás, pero por medio de Cristo hemos sido libertados de sus garras y ahora somos del reino de Cristo. Dice, así como al pueblo de Israel lo libertó, ¿verdad?, de la esclavitud, a nosotros también nos libró de la esclavitud del pecado, de las garras de Satanás. Dice que nos libró y ahora dice que somos del reino de Cristo, por medio de Cristo Jesús. Y describe el acto mediante en el que somos comprados. Dice, y describe el acto mediante en que somos comprados en el mercado de esclavos del pecado. Y el Señor Jesús vino dispuesto a derramar su sangre para comprarnos y adquirirnos. Por lo tanto, deberíamos de tener claro que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y por eso no deberíamos de vivir nuestra vida como mejor nos parezca. Nosotros, hermanos, tenemos que estar nosotros conscientes que ya no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos. Nosotros ya somos de Cristo y por lo tanto nosotros debemos de depender de lo que Él dice, de lo que la palabra nos enseña para vivir, para conducirnos en la vida, para todo lo de nuestra vida. Nosotros debemos de ser dirigidos por la palabra del Señor y por la presencia de su Espíritu Santo, porque dice que ya nosotros no deberemos de vivir la vida, ¿verdad?, como mejor nos parezca o como se nos antoje vivir, sino agradando al Señor en todo y conociendo su perfecta voluntad. Eso es bien importante, que nosotros, hermanos, vivamos queriendo agradar al Señor. En todo lo que nosotros hagamos, queriendo agradar al Señor y conociendo la perfecta voluntad de la que hablamos al principio.
conociendo la perfecta voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos nosotros agradar al Señor. Nos ha dado también el perdón de pecados. Esto significa que Dios ha cancelado la deuda que habíamos contraído por nuestros pecados. Donde dice que tenemos el perdón de pecados, el Señor Jesús pagó la deuda. Y no le fue fácil, pero lo hizo. Lo hizo. Él sufrió mucho, pero lo hizo. Entonces, Él pagó nuestra deuda por los pecados. Nosotros ya somos libres, ¿verdad? En Cristo Jesús, porque Él ya pagó la deuda por nuestros pecados. Ahora nosotros lo que nos resta, hermanos, es querer hacer la voluntad del Señor y ser dirigidos por Él. No por nuestras ideas, no por nuestros pensamientos, no por lo que yo piense, lo que crea, no por lo que yo decido hacer, sino que lo que Dios dice que yo debo hacer. Para siempre, hermanos, poderle agradar al Señor en todo, ¿verdad? Y que nosotros estemos también prestos a conocer su perfecta voluntad, porque eso es, hermanos, lo que a nosotros nos va haciendo crecer y nos va haciendo ser mejores delante del Señor primeramente, delante del Señor, porque dice el Señor, hace mi voluntad, no la de él, ¿verdad? Porque no hacerla es bien delicado delante del Señor también. Amén. ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen algún comentario? Está bien profundo sí, hay que leerlo, está bien profundo y está bien interesante para que nosotros sigamos aprendiendo, porque hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender para vivirlo, para llevar una vida así, porque la idea del apóstol Pablo es que nosotros vivamos una vida así, como él, ¿verdad? Porque él la vivía y es también un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Por eso también nos habla y nos enseña que así nosotros debemos de vivir. Amén.